de las conversaciones que tuvieron con respecto a la cooperación e internacionalizar, o sea, co-creación o colaboración, ¿no? A nivel macro. Yo puedo hablar desde el emprendimiento de la mujer o desde la pequeña empresa, pyme, y se habló de que los europeos son egocentristas y los latinos pues tienen una, vamos a decir, como yo soy latina, tenemos una facilidad de dispersarnos. ¿Qué opinan de esto? A ver, son dos preguntas en una. Sí. La realidad es que yo creo que generalmente casi todos los pueblos son egocentristas. ¿Por qué? Porque es parte de la identidad. Cuando un pueblo tiene al otro en una frontera, y no hablemos de disputas porque eso ya es enfrentamiento ante las necesidades y pocos medios para satisfacerlas, entonces buscan identificarse consigo mismos y siempre van a encontrar rasgos que los diferencian en relación a los otros. Entonces, mirar para sí mismo no creo en principio que sea malo. Lo mejor sí es generar el diálogo, porque en vez de estar enfrentados es mejor llevar la convivencia en paz. Y a veces una de las maneras es el intercambio, porque algunos tienen que producen con ventaja cierto elemento y los otros tienen otro elemento y que lo podemos intercambiar. El intercambio genera precisamente el diálogo y la pacificación. Después, cuando se mezclan, cuando hay ese intercambio que genera un nuevo producto, ¿no? Entonces, creo que los países tienen momentos en los cuales se miran a sí mismos y creo que tienen momentos en los cuales miran a los otros. Ahora, la cooperación pienso que es absolutamente necesaria. No hay pueblo que sea autárquico, no pueden satisfacer todas sus necesidades ellos mismos. En ese sentido, la globalización es una realidad. Y el hecho de que nos organicemos más bien para cooperar, creo que es otra necesidad, porque los estados a veces se ven limitados por distintos motivos, por políticas, porque a veces gobierna un gobierno que defiende ciertos intereses. Entonces, por eso es que surgen las ONGs y por eso es que surge también la necesidad de que los mismos ciudadanos se organicen y dialoguen, porque las ONGs también a veces tienen intereses. Entonces, totalmente de acuerdo con la necesidad de organizarse y con la organización. Hay muchos temas que se tienen que atender y que el atenderlos ya genera presión para que el Estado también respalde esa atención. Es interesante porque creo que una de las herramientas que estamos desarrollando en SHE, en la Sociedad para Hispanas Emprendedoras, es la inteligencia intercultural. Y es importante, por ejemplo, en mi caso, que soy venezolana y vivo en Bélgica, como antes le decía, el llegar a una cultura y no tener herramientas para abrir mi inteligencia emocional, inteligencia interpersonal, intrapersonal, lo cual no la tenía en aquel entonces, me hizo cerrar puertas. Cerrar puertas porque no es mi cultura, no me gusta esto, no me gusta lo otro, y hacía una lista bastante larga de lo que no me gustaba, viviendo en Bélgica. Entonces yo creo que quizás es mi opinión obviamente, pero viviendo en dos continentes de culturas distintas, si no aprendemos de la cultura del otro, pues va a ser difícil llegar a esa co-creación o colaboración. Efectivamente. Sócrates creo que fue el que dijo: yo soy ciudadano del mundo. Y la realidad es que hoy en día más que nunca, con las redes, con los intercambios, con el conocimiento que lo tenemos todos, y dispar y contradictorio, somos ciudadanos del mundo y evidentemente tenemos que organizarnos. Las mujeres me parece que tienen un reto muy especial, porque generalmente las sociedades han sido patriarcales, o lo son, y en ese sentido el hecho de que se refuercen las distintas experiencias que tienen ustedes, que intercambien y que se organicen, es una fuerza liberadora. Así es. Igualitaria. Así es. Y estamos en esa dicotomía de defender lo nuestro y de ser globales. Y es interesante porque entonces tenemos tantas informaciones que
que uno tiene que buscar su propia verdad, ¿no? Entonces a mí me interesa mucho porque voy a pasar a este libro interesante y el título. La realidad es que efectivamente, ¿no? Hay mujeres que son emprendedoras, o sea, que tienen capacidad para ver necesidades y organizar la satisfacción. Eso es empresa. Hay otras que conocen de derecho. Y conocer de derecho quiere decir los tratados internacionales, derechos de la mujer, derechos del niño. Y esto lo pongo aquí en la primera. Hay mujeres que conocen de psicología y psiquiatría y todo el tema de la sociedad, cómo las coloca a veces contra la pared, les limita. Entonces, sumando esas experiencias, esas capacidades, definitivamente van a estar mucho más armadas como para estar en mejor condición. Totalmente de acuerdo, y también creo que el hombre forma parte de esto. Los que somos conscientes, que no somos machistas, definitivamente que sí, porque sabemos que el mundo tiene que caminar hacia la igualdad, al trato, cero victimización. En mi país, en el Perú, se tuvo que crear la figura del feminicidio, que algunos dijeron, no, pero igual cuando se mata a una mujer o se mata a un hombre. No, no lo han entendido. La condición de la mujer, a veces con las mentalidades machistas, la tiene como una subordinada, la tiene como un objeto, como decía Simone de Beauvoir, ¿no? Y en ese sentido sí tiene que darse una reacción, y crear una figura como el feminicidio sí era algo que se necesitaba en algunas sociedades, ¿no? Sí, creo que es importante en líneas generales globalmente esto, sobre todo en Europa también, en Bélgica ocurre, pero no en las altas tasas que ocurre en los países latinoamericanos, y creo que es esa toma de conciencia tanto del hombre como la mujer que podamos llegar, ¿no?, a esa igualdad y a querernos un poquito más. Sí, y a ser conscientes de que organizadas se defienden. Para mí es penoso porque originalmente en México tenían el récord de feminicidios, ¿no? Y después Perú, desgraciadamente, en algún momento ha pasado a tener el récord más bien. Me estaban hablando muy bien de Perú hace un rato. Creo que es importante, yo creo que tenemos muchas cosas en que trabajar, pero también me gusta enfocarme en lo positivo de todo lo que vamos haciendo. Y es, por ejemplo, no solamente que estamos haciendo el libro, y entro otra vez en materia, la historia fake. ¿Qué tanto de fake hay? Porque hoy día, ayer mismo leía un artículo que hablaba sobre, lo acaba de decir, lo del tema de las redes sociales. Vamos con tanta información que no sabemos qué es lo cierto y qué es lo que no es cierto, ¿no? Entonces es muy interesante saber realmente irnos en la historia, que es nuestra base, que es nuestros ancestros, que es lo que llevamos dentro, ¿no? Y entonces enterarnos que no, que todo es fake. Bueno, que todo es muy general, que muchas cosas son fake. Bueno, definitivamente es una visión llamativa de que en estos momentos la verdad está en peligro. Nosotros sabemos que la verdad es lo que cualquier persona requeriría conocer para tomar posición, por ejemplo, en una sociedad. Para elegir a una persona, querría elegir a quien tiene mejores condiciones para gobernar, pero a veces eso se desfigura, se genera el marketing y te presentan a alguien que tiene condiciones que no las tiene, y a otro, el que mejor las tiene, lo denigran, le inventan y lo tumban en la opinión pública. Entonces, hoy en día, lo que antes sucedía, que era la mentira política, por ejemplo, tiene mucho más condiciones de afectar el destino de un país. Yo lo digo en los siguientes términos. En todos los países hay políticos que ya han hecho mucha política durante mucho tiempo y no tienen prestigio. Y muchos ciudadanos dirían, ya quiero otros candidatos para cambiarlos a estos. Y aparecen algunos nuevos y de pronto les empiezan a rascar la historia de su vida y encuentran que en el kindergarten le pegaron a su compañero. O si no, que tuvo una ocasión en la cual aparece dormido como producto de una borrachera.
y con eso lo tratan de destruir. Hay algunos que ante esos ataques se retiran y le dejan el campo a los otros. Hay otros que permanecen, pero ya están mellados. Y finalmente, ¿qué es lo que logra ese atacar a un candidato que parece? Hay gente que ni se da cuenta de eso. Igual en el terreno, el nuevo ya está desprestigiado, el antiguo no le interesa su desprestigio porque siempre va a tener gente que lo defienda, sus secuaces. Entonces, pero ya dañaron la posibilidad de un cambio, claro, de una mejora en la sociedad. Igualmente, cuando una persona podría analizar y descubrir este tiene mejores condiciones, vamos por el cambio, cuando le están atacando y le inventan cosas, la pregunta es, esos que lo hacen y que a veces lo hacen en las redes, que son clandestinas, que no dan la cara, pero a veces también lo hacen periódicos formales, algunos, ¿no? Canales de televisión o radio. No verifican la noticia tampoco. O reciben dinero por atrás y actúan como mercenarios para destruir al adversario del candidato que están protegiendo. Entonces, la pregunta es, ¿podríamos decir que esos medios que son parte de la libertad de expresión, de la libertad de información, están colaborando con la democracia? ¿Están sirviendo a generar una buena opinión pública? ¿O están tergiversando y destruyendo todo? ¿Están dañando? Esto sucede en nuestra realidad. Es parte de lo que nosotros decimos en la historia fake. Porque a veces se presentan como angelitos que son la bandera de la libertad de expresión y no lo son. ¿Quién va a regular esto? Hay dos modos, ¿no? Uno es a través de la autorregulación. En temas de prensa se requiere y muchos países se organizan para evitar que entre el Estado. En otros casos el Estado no puede dejar este campo libre, sino también tiene que ingresar porque hay demasiado abuso, y lo cual quiere decir normar cosas que se pueden dialogar, ¿no? Que no es imponer de arriba hacia abajo, porque la libertad de expresión se requiere, se necesita, pero no pues los mercenarios de esa libertad de expresión. Vamos tan rápido con la información, yo le llamo infoxicación realmente, porque nuestra mente no alcanza la rapidez hoy día con redes, con el AI o inteligencia artificial, y creo que es tan importante lo que dice que, en mi caso, como líder de un movimiento en Europa, en Bélgica, nace en Bélgica, a mí muchas veces me ha dado miedo ser líder o ejemplo de un grupo de personas, y no estoy metida en la política, pero sí me gusta ayudar, aportar, y sobre todo desde el desarrollo personal y toma de conciencia, pues ser íntegra, pero soy humana. Entonces a mí me da bastante, quizás la palabra sería miedo. ¿A usted le ha dado miedo? Hay temor, claro, porque todos sabemos que cuando se actúa, y generalmente además cuando esa actuación tiene resultados, se proyecta, hay gente que no lo respalda, entonces hay quienes se sienten amenazados, porque cuando uno crece en prestigio, hay otro que dice, este me puede reemplazar, entonces espera de qué manera lo golpeamos, de qué manera lo destruimos. Entonces sí, ¿qué es lo que uno puede hacer? En principio, yo no acepto que personas armadas de medios, utilizando la mentira, a mí me coloquen donde ellos me quieren colocar. Y me la han inventado, y a veces figura en medios, pero yo no les doy el gusto, yo me voy hacia el frente, porque yo sé que hay la necesidad en mi país, en el mundo, de que personas que tenemos convicciones actuemos. Entonces yo no le doy el gusto, y también les saco las cosas reales que ellos han hecho. O sea, yo me tiro para adelante. No se queda callado. Para nada. Muy bien. Entonces tengo que aprender eso. Lo que pasa es que cuando uno les demuestra temor, ya les diste, como dicen, en la pera del gusto. Porque entonces ya ellos saben que la próxima tienen que hacer lo mismo. Y si no lo mismo con más fuerza hasta que te hagan retroceder. Entonces yo no le doy gusto a nadie que a mí me diga, tu sitio es este y no te puedes mover más.
yo me muevo hasta donde me den mis capacidades y la vida. Pero yo creo que